Total, igual yo creo que el ejercicio también es devolverse, si es la primera vez que nos escuchan, a la segunda temporada y a la primera temporada, que por ahí siempre estamos soltando recomendados de cuento y de todo lo demás. Y bueno, yo creo que ya con eso podemos ir cerrando y no se pierdan nuestra entrevista con Laura Ortiz Gómez, la autora de Sofoco. Gracias por acompañarnos. Ay, Lean Jaguar. De ese libro, Lean Jaguar. Ahí está. Por ahora quisiera leerles uno de los más breves, quizá, que aparentemente no dice nada, pero como les digo, dejo a su juicio, a su amable juicio y a su generosidad, sean un poco tolerantes conmigo. Se llama No oyes ladrar los perros. Este es un padre que lleva a su hijo sobre los hombros, a su hijo herido, dedicado el hijo a asaltantes de caminos. Bueno, y en esta primera entrevista de la tercera temporada tenemos una invitada muy eléctrica, Laura Ortiz Gómez. Laura estudió literatura en la Pontificia Universidad Javeriana, trabajó como promotora de lectura y escritura en diversos espacios a lo largo del territorio colombiano, realizó la maestría de escritura creativa en la Universidad Nacional 3 de Febrero en Buenos Aires, obtuvo el estímulo Becas para Colombianos en Proceso de Formación Artística y Cultural en el Exterior del Ministerio de Cultura de Colombia, ganó la beca Antonio Di Benedetto. Sofoco, su primer libro de cuentos, ganó el premio de narrativa Elisa Mujica en 2020 y fue publicado por Laguna Libros en 2021. Laura, muchas gracias por estar aquí y bienvenida a Libreros Eléctricos. Hola, muchas gracias por la invitación. A mí me encanta el podcast, lo escucho siempre y me parece un honor estar acá charlando con ustedes. Bueno, Laura, no, pues a nosotros nos da mucha alegría tenerte acá. Esto además es con complicidad con dos invitadas previas, Laura Arenas de la primera temporada del primer capítulo y Gloria Susana Esquivel que está como en el segundo o tercer capítulo de la segunda temporada. Y pues así nos vamos juntando como todas estas voces. Y como eres oyente de este podcast, sabrás cuál es la primera pregunta, porque todavía no lo hemos cambiado y creo que no lo vamos a cambiar por lo menos esta temporada. Y es, ¿qué estás leyendo? Bueno, ahorita estoy leyendo cosas raras porque tiene que ver con mi proceso de escritura y estoy leyendo mucho sobre anarquismo como teoría anarquista y también recorridos históricos del anarquismo acá en Buenos Aires a comienzos del siglo XX. Pero sé que el capítulo es sobre cuentos, entonces les voy a contar las últimas cuentistas que he leído que me han parecido muy, muy interesantes. Me encantó Mónica Ojeda, leí Las Voladoras y me voló la cabeza Esto literalmente. es brutal, a mí también. Me pareció una locura lo que hace al mezclar estos tonos terroríficos con una voz tan andina que te sientes de verdad como encima de la montaña con la vaquita pasando, pero el terror pasando de lado y cómo lo hace también desde el lenguaje, ¿no? No es solo lo temático, sino el lenguaje está impregnado como de estos dos universos y te meten algo muy raro. Me pareció genial y es muy joven, Mónica, y fue como, wow, qué talentosa que es. También me gustó mucho que leí hace poco a Liliana Colanzi, que ella es boliviana, también cuentista. Tiene algo de lo extraño y de lo andino, como que está sucediendo esta nueva fusión de mujeres latinoamericanas que fusionan universos más territoriales con otros registros de escritura que me parecen muy, muy lindos. Ellas dos me impresionaron mucho. También me gusta mucho Eve Uart, que es una cuentista argentina, porque creo que ella tiene una gran, por un lado, un oído como a la oralidad muy especial, que no se vuelve como oralidad simplemente costumbrista, sino encuentra en la oralidad algo del espíritu de los personajes, como de su lugar más profundo. Y ese detalle
de la escucha de Bewart me impresiona mucho. Entonces creo que ellas son como las últimas cuentistas que estoy leyendo últimamente. Tres recomendaciones súper eléctricas también de mis afectos. Creo que he hablado un poco de todas y en este capítulo también saldrán a relucir un montón. Entonces me emociona un montón. Te adelantaste un poco además a nuestra siguiente pregunta, pero creo que maravilloso, lo podemos seguir ampliando. Justo hace unos días, preparando todo el capítulo, recordé unas ediciones como de cuentos inolvidables según Julio Cortázar y cuentos inolvidables según Jorge Luis Borges. No sé si alguna vez las viste por ahí, pero de repente que se nos ocurrió que la pregunta podría ser precisamente cuentos inolvidables según Laura Ortiz. Y como esos cuentos que te han marcado, de repente que en diferentes etapas de tu vida, esos cuentos que, como nos dijiste ahorita con Mónica Ojeda, le vuelan la cabeza a uno y lo cambian definitivamente. No sé, cuéntanos un poquito al respecto. Pues el gran favorito mío de todos los tiempos, el gran cuentista, que no es reconocido por cuentista únicamente, es Juan Rulfo. A mí el Llano en Llamas me parece un diamante. Creo que descubrió algo también de la oralidad, pero que tiene que ver con, con una noción de territorio más amplia. Creo que Juan Rulfo pudo hacer personajes que son muy específicos, como Macario, no sé, pero que de alguna manera esa voz de Macario encierra un montón de otras narraciones del territorio mexicano, y no solo mexicano, sino latinoamericano, y también pudo esconder cosas muy tétricas y duras y terribles detrás de esas voces, o diles que no me maten, no sé, y escucharlo a él, además, a Rulfo leyendo sus cuentos. Me acuerdo que tenía un cassette que conseguí en el mercado de las pulgas de Usaquén, que había un señor que vendía cassettes como de autores leyendo su propia obra, y sentí como un rayo eléctrico cuando escuché a Juan Rulfo leyendo algunos cuentos de El Llano en Llamas. Todavía me conmueve muchísimo, y creo que yo bebo mucho de él, por no decir que me apropio de cosas Hay, de Rulfo. hay varios gestos antropofágicos, sin duda, entre la escritura y la lectura, pero yo te quería preguntar, ahora que estamos reiterando, sobre todo como el ejercicio de la oralidad y pasando por Eujar y ese texto maravilloso que se llama Visto y Oído, donde justamente están presentes estos dos sentidos, por el oficio, por la experiencia, por el impacto de la promoción de lectura, por qué se hace esa labor, digamos que tanto de eso hay un sofoco, bueno, digamos muy general, la importancia de ejercer la promoción de lectura en el área andina y en otros territorios nacionales. Pues yo creo que la promoción de lectura es en sí mismo como un ejercicio es un ejercicio que tiene que ver con el ejercicio poético, en el sentido que hay que abrirse a la escucha de un otro o de unos otros, y teniendo muy abierta la escucha a esa comunidad, proponer algún otro texto que dialogue con esos intereses. Es decir, si uno llega como a un lugar a imponer un texto que a uno le interesa, pero que no dialoga mucho con el territorio, pues no se está abriendo como la experiencia para que todos compartamos y podamos apropiarnos de la lectura, y encontrar ahí en la literatura como un lugar de encuentro y de reconocimiento propio y de reconocimiento de los otros. Entonces, acá en Argentina lo llaman mediación de lectura, que me parece más lindo, porque promoción como que a mí me suena todavía medio Dos por comercial. uno, Sí, como un supermercado. sí. Y mediación me gusta mucho porque yo creo que es eso, ¿no? Es poner el cuerpo y la voz a disposición, y el acervo, como la biblioteca que uno tenga en la cabeza y en el corazón, a disposición de dialogar con, con otras comunidades y gente que tiene también su propia biblioteca, sus propios saberes, sus propios chistes, coplas, historias, y es poner a dialogar cuentos.
que es lo que ustedes hacen en el podcast. A mí me parece que este es un podcast de mediación de lectura, porque ponen toda esa pasión a dialogar con la pasión de los escuchas y se genera algo muy lindo, porque la literatura hace eso, ¿no? Como abrir sentidos y abrir preguntas. Bueno, Laura, y mira que, digamos, un poco hablando fuera de los micrófonos y hablando fuera de la mesa, notamos que a veces hemos tenido como relaciones distintas y a veces difíciles con la lectura de cuentos, o que a veces la gente en las librerías nos comenta que no se dan tanto la oportunidad de leer cuento o no les llama tanto la atención. Bueno, no sé, hay muchas experiencias diferentes. Quisiera saber cuál ha sido tu relación con el cuento, cuál fue tu relación con el cuento, si leías mucho cuento desde pequeña o cómo se formó pues ese vínculo con el género. Bueno, pues el cuento sí es como el género infantil por excelencia, ¿no? Y me encantaban los cuentos. De hecho, mi mamá me leía todas las noches cuentos. Y era como el gran gesto de amor. Y si ella no me leía los cuentos por la noche, yo hacía unas escenas dramáticas fuertísimas y le decía, tú no me quieres, no me lees los cuentos. Lloraba, hacía paro de todo. Y creo que sí hay, y bueno, y eso lo conecto también con la promoción de lectura, que hay algo en que la gente te lea que es muy encantador, porque es entrar en la voz y la contención del otro, sobre todo cuando uno es chiquito, este otro que te está abriendo un mundo, un universo, y te está guiando de la mano por el lenguaje y como por otras experiencias. Entonces creo que sí me gustaba mucho el cuento desde chiquita. Y bueno, entonces, y otra cosa que me acuerdo de ser chiquita y la relación con el cuento es que el cuento no necesariamente es un mundo ideal, maravilloso, de seres fantásticos, sino que también fue mi entrada muy chiquita a la oscuridad de ciertas cosas. Me encantaba Oscar Wilde, que es tremendo, me encantaba El Príncipe Feliz, que es un cuento desgarrador, me encantaba El gigante egoísta, que también es fuerte, me encantaba el mito de la caja de Pandora, pero me horrorizaba y cada vez cuando Pandora iba a abrir esa caja donde iba a salir todo el mal, sentía una euforia y un miedo y pedía una y otra vez leer esa historia porque yo creo que algo había ahí en esa clave para una niña chiquita entender cuestiones como muy gigantes. Entonces creo que el cuento, para responderlo más cortito, me gustó mucho y no lo abandoné como lectora, aunque debo confesar que leo más novela. Pero a la hora de escribir me parecía más abordable el cuento. Confesiones. Me parecía que era más, yo no me sentía cercana a la narrativa y creía que era un espacio más abordable para mis habilidades en el momento. Pero igual yo creo que en Latinoamérica tenemos una gran tradición cuentista y eso se relaciona también con nuestro bagaje indígena y africano, yo creo. Porque hay algo del cuento que tiene una resonancia con también las narraciones cosmológicas, mitológicas, de poder como sintetizar en algunos símbolos muy grandes unas experiencias más profundas. Entonces creo que sí, somos muy dados al cuento, a contar cuentos, a escuchar cuentos y no sé por qué no los compramos. Sabemos que detrás de eso poco hubo un viaje, que fue ese viaje que mencionamos un poco en la introducción, en la presentación, cuando trabajaste como promotora de lectura y escritura acá en Colombia. Y quisiéramos que nos contaras pues un poco ese viaje detrás de eso poco, cómo fue la relación entre el territorio y conocer el territorio y luego tal vez transformarlo al texto y cómo esa relación entre el viaje y la escritura. Yo trabajé como promotora de lectura en muchos territorios. Viví un tiempo largo en Boyacá, también
pasé por Casanare, viví en Nariño, en Pasto, viví en Tierra Adentro en el Cauca, en Valle del Cauca, en Timbiquí, también estuve por los Montes de